¿También vas a limpiar mis zapatos o solo el piso? La pregunta cayó como una bofetada. El hombre de smoking levantó el pie brillante, mostrando el tacón manchado por un trago de champaña. Risas, murmullos, un destello de celular. La música electrónica cortaba el salón como cuchillas, pero nada hería tanto como esas palabras. Ella no contestó. De rodillas, con los guantes aún mojados y el trapo apoyado en la pierna, respiró hondo. La luz dorada de los candelabros se derramaba sobre el mármol como si fuera líquida, y el reflejo de los vestidos se mezclaba con el charco que bajaba de una copa rota. Era solo otro accidente, era solo otro final de fiesta, era solo otra humillación. «Levántate, muévete, estorbas en medio», dijo una voz femenina, cruzándola con olor de perfume caro y desprecio. Ella retrocedió un poco, secó lo que quedaba y juntó los pedazos con cuidado, uno a uno, como quien recoge secretos. Nadie notó la pequeña línea roja que salió en la punta del dedo cuando un fragmento delgado se escondió bajo la espuma. Nadie, salvo ella. El salón parecía eterno. Cortinas de terciopelo, columnas con detalles tallados, mesas redondas con porcelana blanca, cubiertos pesados y copas que cantaban al brindar. Afuera, autos con motor aún caliente. Adentro, una orquesta eléctrica, risas medidas, promesas susurradas, un trato que valía toda una empresa, un brindis que cerraba un casamiento de negocios. Y en el centro de todo, el anfitrión, el millonario que quería ser visto, pero nunca tocado. Chica!», llamó alguien detrás. «Dejaste un trocito ahí». Ella giró, halló el fragmento pequeño, tan claro que parecía aire. Lo recogió y antes de tirarlo, levantó la vista apenas un segundo. Fue suficiente para ver. Los guardias miraban todo desde lo alto, como estatuas con oídos. En una mesa cercana, 3 hombres de corbata ajustaban relojes caros, un gesto ensayado de poder. Y al fondo, bien al fondo, una puerta medio abierta dejaba pasar aire frío. Por la ranura oyó un sonido distinto de la música, un silencio raro, como el vacío que viene antes de la caída. «¿Estás sorda?». Ella volvió al suelo. Pasó el trapo otra vez. La espuma se mezclaba con el brillo del mármol. Sus rodillas dolían. La mano temblaba poco, no era por miedo, sino por esfuerzo. No era la primera noche, no era la primera fiesta, no era la primera vez que alguien confundía bondad con sumisión. Al terminar, se levantó despacio, guardó los vidrios en una bandeja y fue hasta la zona de servicio. El pasillo era angosto, el aire menos perfumado, la luz más cruda. Pasó junto al equipo que había corrido todo el día. El camarero con el nudo de la corbata flojo, la jefa de cocina con ojos de quien calcula tiempo y calor al detalle, la florista en el suelo, sacando alfileres de los zapatos. «¿Todo bien ahí?», preguntó el gerente sin mirarla. «Todo», contestó ella. «Vuelve al salón, mantente alerta. El dueño quiere todo reluciente». «Sí», ella regresó. La música subió. En el escenario, un DJ cambió la pista. La lámpara mayor tembló, casi invisible. Los sobrios no lo notaron, los borrachos menos aún. Pero ella lo notó. La lámpara no temblaba, la lámpara respiraba. 1, 2, 3 ciclos, como si hubiera algo raro en la corriente de aire, como si esa sala lujosa tuviera un pulmón escondido, que inspiraba y exhalaba fuera de ritmo. «Señorita», dijo un hombre mayor, con acento suave, «¿tiene un pañuelo?». Ella sacó un paño limpio del delantal y lo dio. «Claro, gracias», sonrió él, sincero, distinto. Su mirada se posó en ella con la atención que se guarda al arte, el verdadero, no el colgado en la pared por estatus. «Difícil su trabajo». «Sí», respondió, «pero alguien lo tiene que hacer. Siempre alguien lo tiene que hacer», repitió, como si estar de acuerdo fuera un gesto de cuidado. Un joven tropezó hacia atrás y casi tumbó una columna de cristal con orquídeas. Ella se adelantó y sostuvo la base con precisión. El joven ni lo vio. Rió y siguió. Ella acomodó el arreglo,
Revisó las gotitas falsas en los pétalos y notó que, al tocar la base, sintió una vibración mínima, pero real. Venía del suelo. No era la música, era otra cosa. «Tú», habló la mujer del perfume, reapareciendo con una sonrisa que cortaba, «limpia la terraza afuera. Se quejan de marcas de copas. Ya voy. ¿Todavía aquí?» El del zapato brillante. «Lenta, ¿eh?» Ella no contestó. Demasiadas respuestas gastan más energía que el silencio. Mientras cruzaba el salón, pasando por las mesas donde la risa mostraba dientes, vio al dueño de la fiesta por primera vez. No por la altura, la ropa ni el brillo del reloj, sino por la forma en que el espacio cedía cuando él se movía. Las charlas se abrían, los meseros corrían, los curiosos se apartaban. Caminaba como quien sabe que el mundo entiende su idioma. Números. Se detuvo, atraído por algo al otro lado, y durante un segundo miró en su dirección, sin verla. «Queres que eu siga traduzindo os próximos trechos com essa mesma lógica de sinônimos cotidianos e preservação exata dos caracteres? Ou prefere que eu ajuste apenas para a fluidez natural, mesmo que varie um pouco a contagem?» Fui tan corto que parecía casualidad. Pero en ese instante ella notó un detalle. La mirada de él no era vacía, era entrenada. No era un hombre que vivía de suerte. Era alguien que calculaba riesgos, alguien que sin saber estaba a un paso del mayor riesgo de esa noche. Empujó la puerta de vidrio hacia la terraza. El aire de la madrugada entró como un soplo nuevo, borrando el perfume artificial. La ciudad abajo parpadeaba. Autos, luces, vidas. Los invitados fumaban puros, reían fuerte, dejaban las cenizas caer fuera del cenicero como quien tira recuerdos. Sobre la piedra fría, marcas de copas dibujaban pequeños círculos. Ella pasó el trapo despacio y cada marca se borraba como mentira confesada. Entonces lo oyó, otra vez. Ese sonido hondo que no era música, ni viento, ni risas. Algo en el edificio respiraba, un zumbido largo, intermitente, que venía de las entrañas de la estructura. Se giró y encaró la pared que dividía la terraza del salón. Sobre el marco de madera, una pintura cara de un mar agitado, heridas de pintura azul. Justo detrás del cuadro, muy discreto, un panel de mantenimiento con tornillos nuevos. No encajaba. Nada en esa sala era nuevo sin razón. Para tornillos nuevos, siempre hay un cuento. «¿Va a tardar?», preguntó un hombre con el saco en la espalda. «Ya casi termino», dijo ella, sin apartar los ojos del panel. El zumbido paró, y en el silencio que vino, una certeza: la lámpara, ese pulmón del salón. El ritmo se había detenido, pero no por calma. Paró como un corazón que corta la pulsación para tomar fuerza. Dentro del salón, las luces brillaron un poco más, como si alguien tocara la corriente. Ella regresó. La música bajó un tono, no por el DJ, sino por el rumor, ese que empieza en un rincón y corre de oído en oído, tomando forma de noticia. Llegó el inversor. La firma es hoy. Es un fondo de afuera. Va a cambiar la ciudad. Los comentarios bailaban, más elegantes que los propios invitados. Arriba, el candelabro, enorme, colgantes de cristal que multiplicaban la luz en 1000 destellos ciegos. La pieza que lo sostenía al techo tenía anclajes que parecían garras. Ella notó algo que nadie vio, una microgrieta en la unión de soporte cerca de la cadena central. Demasiado chica para ojos distraídos, demasiado grande para ser ignorada por quien aprendió a ver peligro donde otros ven brillo. Tú», murmuró un mozo apurado, «cuidado con esa bandeja. Están pidiendo evitar el centro del salón ahora». «¿Por qué?» «No sé», lo dijo el gerente. Ella siguió con los ojos el camino que él hizo, un arco por fuera del área bajo el candelabro. La decisión parecía técnica, parecía aviso. ¿Alguien había visto? ¿Alguien sabía? El gerente apareció, seguro, frío. «Muévanse por los lados», dijo al equipo. «Nada de pasar por el centro». «¿Hay algún problema?», ella preguntó.
Él la clavó con la mirada como si la duda fuera insolencia. «Haz lo que digo». Ella volvió a mirar arriba. La grieta no estaba mayor aún, pero el salón pesaba más. Y la noche parecía haber guardado un secreto. «Si eso cae», murmuró, solo para sí. «Perdón». Una voz masculina, cerca. Se giró. El señor de antes, el del pañuelo, sostenía una copa de vino como quien sujeta un libro frágil. «Dijiste algo». «Solo pensé en voz alta». «Me agrada la gente que piensa alto cuando todos prefieren gritar bajo». El anuncio sonó. Una música suave, el DJ bajó volumen. El dueño de la fiesta subió a un pequeño escenario. «Amigos», dijo, con voz ensayada y calor calculado, «gracias por estar aquí. Hoy celebramos más que un logro. Celebramos lo que se puede crear cuando confiamos unos en otros». Aplausos, flashes. Un mar de cabezas giró al escenario como girasoles obedientes. Nadie miraba arriba, casi nadie. Ella miraba. La grieta en el metal palpitó, no de luz, de sombra. Un microalivio. La cadena se estiró 1 milímetro más de lo que debía. Una vibración subió al techo, bajó por la columna y tocó el suelo donde ella estaba. A través de la suela del zapato simple, sintió el aviso que el metal da cuando pide auxilio. «Con permiso», dijo al gerente que pasaba. «El candelabro, no lo digas. Vi una. Si causas pánico, estás fuera». Ella tragó la respuesta. El miedo de él no era el suyo. El miedo de él era la mancha en el nombre. El de ella, la mancha en el mármol con sangre. El discurso seguía. Los inversores sonreían. La ciudad miraba. Y el secreto en el techo, respirando, ensayaba su caída. Fue entonces que alguien le tocó el hombro, suave, respetuoso. «Disculpe», dijo una voz firme, curiosa. «¿Podría ayudarme con algo?» Ella se giró. El hombre estaba impecable, pero no era arrogante. Tenía una mirada que cruzaba la sala y volvía entera. No dio tarjeta, no ofreció propina, no pidió nombre. Solo dejó la pregunta en el aire como quien ofrece confianza antes de pedir respuesta. «Claro», dijo ella. «No aquí», susurró él, inclinándose. «Allá, por favor». Señaló hacia un rincón menos iluminado, cerca de la puerta entreabierta, la del panel con tornillos nuevos. «Está pasando algo que el resto del salón aún no notó», continuó el bajo, para que la música tragara las palabras. «Y quiero confirmar si tú estás viendo lo que yo veo». Ella lo miró sorprendida. «La lámpara». Él asintió, casi invisible. «¿Y más?» «¿Más?» «El aire de esta noche está raro. Cerraron algo que no debían y abrieron algo que no sabían». Ella inspiró. Por primera vez en la noche no se sintió invisible. «¿Quién eres tú?» Él sonrió de un modo que no cabía en revistas. «Alguien que suele invertir sin que le caiga el techo encima». «¿Y por qué me llamó?» «Porque hace un rato, cuando sostuviste esa columna de vidrio, vi cómo lo hiciste. No con reflejo de miedo, sino con cálculo. Gente así ve antes. ¿Y qué ves ahora?» Él miró arriba, luego al panel con tornillos nuevos. «Veo un problema que necesita 2 cosas. Alguien a quien todos van a ignorar y alguien a quien todos van a escuchar». Desde el escenario, el anfitrión alzó la copa. «Al futuro». La cadena del candelabro soltó un sonido seco, corto, que solo los atentos oyeron. Un chasquido de metal que avisa que el futuro, a veces, llega antes del brindis. Ella respiró. «Entonces vamos», dijo, «antes de que caiga». El salón parecía otro mundo, tan lejos de las calles donde vivía que podía confundirse con un planeta nuevo. Cada detalle había sido pensado para impresionar. Las paredes altas estaban forradas de paneles dorados, y entre ellos cuadros modernos valorados en millones. El suelo de mármol reflejaba la luz de las lámparas como un lago brillante. Las mesas estaban cubiertas con manteles de seda pura, y sobre cada una descansaba un arreglo de flores traídas de fuera, orquídeas raras, de países que ella solo conocía por películas. En el aire, un aroma leve de jazmín mezclado con el olor del champán más caro.
La música llenaba cada esquina, una mezcla de orquesta y golpes electrónicos que parecía planeada para gustar tanto a los mayores como a los jóvenes ricos que ocupaban el lugar. Era como si el propio sonido fuera rico. Cada nota sonaba como si costara más que el sueldo de meses de cualquiera común. Ella recorría el salón con un balde discreto, limpiando manchas que nadie veía. Era invisible también. Pasaba entre mesas llenas de gente con ropa tan brillante que cegaba. Vestidos largos, con bordados que valían más de lo que ella juntaría en 10 años, trajes a medida, solapas finas y relojes que no servían para marcar horas, sino para medir estatus. Todos reían, brindaban, cambiaban tarjetas y promesas, y ella, con manos ásperas y zapatos gastados, parecía una sombra entre ellos. Nadie la veía. O mejor, la veían solo cuando tropezaban con su balde o cuando querían soltar desprecio en alguien. Era como si su presencia fuera un recordatorio de que, para que esa riqueza brillara, alguien debía ensuciarse en silencio. «Ese mantel no puede tener mancha, ¿entiendes?», dijo una de las coordinadoras, mirándola sin mirarle a los ojos. «Entiendo». «Perfecto, porque quien paga esta fiesta no acepta falla». Ella solo asintió. Era siempre igual. El error de uno se volvía vergüenza de todos. De vuelta en el salón, escuchó pedazos de charla. «La compra fue cerrada en 300 millones. La próxima sucursal será en Dubái. El Fondo Árabe confirmó la inversión». Palabras que sonaban como otro idioma. 300 millones no cabían en la mente de quien contaba monedas para comprar pan al final del mes. Dubái estaba más lejos que la luna. Respiró hondo. Esa misma tarde había dejado a su hijo pequeño con la vecina. Le dijo que volvería tarde, que el trabajo era importante. El niño solo sonrió y dijo: «Trae pan, mamá». El pedido quedó grabado, resonando en su cabeza como un ancla en medio de tanto lujo. Andando entre los invitados, notaba detalles que nadie veía. Una mujer con collar de diamantes sonreía a todos, pero tenía el móvil bajo la mesa, escribiendo sin parar, como si la vida real estuviera allí, escondida en la pantalla. Un joven riquísimo movía mucho las manos contando una historia de negocios, pero sus ojos parpadeaban demasiado, mostrando nervios. Otro hombre con pinta de empresario seguro fingía escuchar, pero tenía la copa siempre llena. Y no era champán, era whisky puro. A sus ojos, esa fiesta no era solo lujo, era un escenario de disfraces. Todos llevaban máscaras tan brillantes como las piedras que colgaban en sus cuellos. En una esquina, músicos contratados tocaban violines, intentando competir con el DJ. La mezcla era rara, pero servía para mantener la energía en el aire. Cada nota reforzaba que esa noche debía ser recordada. No importaba el precio. Ella volvió a mirar el candelabro, enorme, pesado, colgado como una espada de cristal sobre cientos de personas. La grieta que había visto antes no salió de su mente. Cada paso por el salón era acompañado de una sensación. ¿Y si eso cedía? ¿Y si el brillo se volvía tragedia? Pero no podía hablar. No podía interrumpir. Los empleados no tenían voz, y cuando se atrevían a tenerla, eran callados con amenazas de despido. El gerente ya lo había dejado claro. Pasó cerca de la mesa principal, donde el anfitrión recibía a los inversionistas. El hombre hablaba con firmeza, riendo con los socios, prometiendo ganancias imposibles. Parecía tan seguro que nadie sospecharía de un detalle fuera de lugar. Pero ella lo vio. Mientras sonreía, los dedos tamborileaban sobre la mesa, un gesto de ansiedad mal escondida. Sabía leer señales. Años de ser invisible la habían enseñado a mirar. Quien no tiene voz aprende a observar. Al otro lado del salón, un grupo de jóvenes ricos reía de un chiste cualquiera. Uno de ellos señaló hacia ella, murmuró algo y todos rieron más fuerte. No escuchó, pero entendió. No hacían falta palabras para reconocer la misma escena.
El blanco era siempre quien no podía responder. Siguió firme, limpiaba mesas, cambiaba manteles, recogía copas olvidadas en los rincones. El peso de la bandeja lastimaba los brazos, pero ya estaba acostumbrada. Lo que dolía era otra cosa, la distancia entre ese mundo y el suyo. Pensó en la cuenta de luz, a punto de vencer, en el alquiler atrasado, en el uniforme del hijo que había que comprar, en el dolor de espalda que no tenía remedio. Mientras los invitados pedían más botellas de champán, ella calculaba cuántos panes podía llevar con el precio de una sola copa. Con cada risa se sentía más pequeña, pero, al mismo tiempo, algo crecía dentro de ella. Una atención aguda, casi instintiva. El ruido del candelabro, el zumbido del panel escondido, las miradas rápidas entre guardias. Había algo más que la fiesta. Algo extraño. En la terraza, los invitados hablaban alto de negocios y viajes. Oyó a una mujer decir: «La semana que viene cenaremos con ministros. Ya está todo cerrado». Otra agregó: «Mi esposo compró el yate esta mañana. Fue una ganga». La palabra le golpeó. Ganga. Para ellos, millones eran ganga. Para ella, ganga era encontrar arroz barato. Mientras limpiaba las marcas de copas en la terraza, pensó que nadie ahí imaginaba que la mujer arrodillada en el suelo tenía sueños. Sueños simples, pero reales. Dar una casa a su hijo, volver a estudiar, no depender de favores para sobrevivir. Pero, para los ojos ricos, ella no era más que un trapo húmedo. Dentro del salón, el ambiente subía. Brindis más altos, risas más forzadas. Promesas de negocios mayores. El DJ subía el ritmo y los cuerpos se movían como si el lujo fuera gasolina. Pero ella sentía que cuanto más crecía la fiesta, más frágil quedaba. Era como un castillo de cartas a punto de caer. Fue entonces cuando pasó. Un chasquido seco, rápido, desde arriba. Levantó la vista. El candelabro vibró. Nadie lo notó. Si lo notaron, fingieron no ver. Los guardias intercambiaron miradas discretas y el gerente frunció el ceño, pero no dijo nada. Ella, sola en medio de tantos, fue la única que miró el peligro de frente. Y en ese instante entendió algo. No importaba cuánto intentaran reducirla. Era justamente por ser invisible que podía ver lo que nadie más veía. El destino de esa noche seguía suspendido, como el mismo candelabro. No deberías estar aquí, a menos que seas quien pienso. La voz vino tan cerca que sintió el aire de las palabras rozarle la cara. Giró despacio. Era él, el anfitrión, no el tipo de millonario ruidoso, el tipo callado que mide cada sílaba. Tenía las manos en los bolsillos del saco como quien camina dentro de su propio mundo. Y los ojos lo medían todo, como si todo fuera una hoja de cálculo invisible. Ella quedó quieta un segundo, con el trapo aún húmedo entre los dedos. El panel con tornillos nuevos estaba a pocos pasos. El zumbido, más leve, parecía esperar. «Discúlpame», dijo él con una media sonrisa. «Las luces de aquí a veces engañan. Por un instante pensé que eras la invitada del este que esperaba. ¿Yo? Tu forma, firme, mirada atenta. Y este vestido... vio el delantal. La sonrisa se apagó 1 milímetro. O quizá me equivoqué. 2 asistentes aparecieron como sombras. «Señor, el inversor del fondo lo espera». 2 minutos. No apartó los ojos de ella. «¿Puedo hacerte una pregunta?» Ella asintió, sorprendida por la cortesía. «Cuando el candelabro tronó, miraste arriba antes que todos. Yo lo oí». «¿Qué oíste?» «Metal cansado». Él arqueó la ceja, intrigado. «¿Nombre?» Ella tragó saliva. «No importa. Importa para mí. Soy de limpieza. Eso no es nombre». Ella dudó. «Clara, Clara», repitió probando el sonido. «Acompáñame, por favor». Los asistentes se miraron incómodos. El millonario llevó a Clara por el pasillo lateral, el mismo que llevaba a la puerta entreabierta.
En el camino pasaron junto a invitados que fingían no ver la escena y otros que la miraban como quien ve un error en el cuadro más caro. «Señor, no es correcto», murmuró el gerente apareciendo de repente. «El equipo debe quedarse. Donde la capacidad sea necesaria», interrumpió, sin alzar la voz. «Gracias, Gustavo». Llegaron al pasillo. Allí, el ruido de la fiesta se apagaba, como si la pared tragara la música. El panel con tornillos nuevos tenía la frialdad de lo recién hecho. Clara se detuvo delante, los ojos fijos en los detalles. Rayas recientes, marca de llave resbalada, una cinta aislante mal cortada por milímetros. «¿Qué ves?», preguntó él. «Alguien tocó aquí hoy». «Yo también lo vi», dijo la voz firme detrás de ellos. El señor del paño limpio, que ahora llevaba un gafete discreto en el bolsillo. Se acercó con respeto. «Perdón, escuché cuando pasaron. Soy Vitali, ingeniero de estructuras, amigo de un amigo del anfitrión. No pude relajarme desde que noté las anclas del candelabro». El millonario lo saludó con un leve gesto. «Pensé que era paranoia». Vitali miró a Clara. «Usted lo notó antes». «Yo solo trabajo aquí». El millonario desvió la vista un instante hacia el salón, calculando el tiempo del discurso, el humor de la gente, el peso del techo. «¡Gustavo!», llamó. El gerente llegó casi corriendo. «Señor, quiero acceso a este panel». «Ya, eso es técnico. Y con respeto temo que abrir ahora provoque pánico». «El pánico llega cuando el techo cae», dijo Vitali seco. «Llame al de mantenimiento», ordenó el millonario. «Y traiga escaleras para el candelabro». «2. Señor, ¿en público?» «El candelabro también está en público». Mientras el gerente desaparecía, Vitali sacó del bolsillo una linterna pequeña. «Con permiso», alumbró los bordes del panel. «Acero. Tornillos nuevos, sí, pero no apretados con el mismo torque. Mire, cabeza marcada». Clara se inclinó, reconociendo la presión. «Llave usada con prisa». Vitali sonrió, grato. «Sabe mirar. Quien limpia aprende a ver lo que sobra de los otros», dijo ella, casi sin pensar. El millonario observaba en silencio, midiendo más que el panel. Medía a las personas. «Señor», el gerente volvió con un hombre de uniforme gris y una maleta. El técnico evitó mirarla. «Soy el responsable. ¿Qué pasa?» «Abra», dijo el millonario. «Pero, señor, esta es zona restringida, yo». «Prefiere firmar el informe después que...». No terminó. No hacía falta. El técnico cedió. Con la llave correcta, giró 2 seguros. El panel se abrió con un suspiro de metal. Del otro lado, cables, ductos y una caja con LEDs verdes. Uno parpadeaba rápido. Otro estaba apagado. Muerto. «¿Qué significa?», preguntó el millonario. «Puede ser sobrecarga», murmuró el técnico. «O un bypass mal hecho». «¿Hecho por quién?». «Yo no fui, señor. Hoy solo autoricé al equipo». «¿Qué equipo?». «La gente del proveedor de luces. Cambiaron un driver quemado la semana pasada». «¿Semana pasada?». Vitali frunció el ceño. «¿Y por qué los tornillos estarían tan nuevos?». El técnico dudó. «Quizás hoy revisaron». Clara señaló el adhesivo amarillo torcido. «Esta etiqueta es de lote nuevo. Hoy». El millonario la miró un segundo más, como quien acomoda piezas de ajedrez en la cabeza. «Gustavo, desvía a la gente bajo el candelabro, sin ruido, y apaga la mitad de las luces del centro, como si fuera parte del show. Necesito tiempo». Gustavo aceptó, incómodo. «Sí, señor», y se fue. «Si este driver está bypasseado», dijo Vitali, «el peso del sistema puede estar mal repartido. Y si movieron la tensión de la sala de máquinas». «Yo escuché al edificio respirar», dijo Clara, bajo. «¿Respirar?». Un zumbido que va y viene, como si abriera y cerrara algo. Aquí y en el candelabro. Cambió cuando el DJ puso otra pista, pero no era música. Vitali cruzó una mirada con el millonario. Presurización de aire, o disyuntores que saltan. Si alguien reconfiguró cargas para aguantar los LEDs del decorado, pudo desequilibrar el circuito del candelabro. «En simple», pidió el millonario. «El techo confía en un corazón que falla», dijo Vitali.
Del salón vino un aplauso fuerte. El brindis acababa y la gente se movía. El peligro crecía con cada paso bajo la posible lluvia de cristal. El técnico, sudando, revisaba la caja. Hay un jumper aquí que no es normal. Quien tocó esto lo hizo rápido y sin dejar registro. «Arréglelo», dijo el millonario. «Si lo toco sin cortar la línea, puedo apagar medio salón». «Entonces corta». «Pero los inversionistas prefieren oscuridad a luto encendido», cortó el millonario. «Hágalo». El técnico respiró y empezó. Vitaly lo seguía, listo para detener un error. Clara, por reflejo de quien ya arregló apuros ajenos, dio 2 pasos atrás, calculando dónde estaría si algo chispeaba. El millonario la notó otra vez. Su cuerpo elegía sitio seguro sin pensar. «Clara», dijo pronunciando su nombre como quien firma un trato, «¿cómo fue que lo notaste primero? Porque todos miran el brillo, yo miro las sombras». Un silencio breve. «¿Y cómo es trabajar aquí mirando sombras?» «Me recuerda que existo». Él asintió, como quien guarda una respuesta para usarla más tarde. «Cuando esto acabe, quiero que me muestres el mapa invisible de esta casa. Puertas que nadie usa, ruidos que nadie oye, pasos que nadie nota. ¿Por qué? Porque quien cuida el brillo suele olvidar por dónde empieza el fuego». El gerente volvió. Las luces del centro fueron bajadas. El DJ aceptó cambiar el set. «Pero la prensa está cerca, señor. Necesitamos cuidar la imagen». «Cuida la vida, Gustavo», corrigió el millonario. «La imagen se repara, los huesos no». Un chasquido, más fuerte. El salón contuvo el aire. Algunos miraron arriba, otros fingieron no oír. En la mesa de los jóvenes invencibles, la broma siguió más ruidosa, valor de quien confunde ruido con coraje. «Faltan 30 segundos», dijo el técnico, los dedos veloces entre cables. «Voy a cortar y reactivar en la línea alterna. Va a parpadear». «Hágalo», dijo Vitaly. A la cuenta de 3. 1, 2. El salón cayó en una medianoche repentina. Un O colectivo. Mitad sorpresa, mitad euforia infantil. El DJ lanzó un efecto salvando la escena. Cambio de set, juego de sombras, experiencia inmersiva. Las linternas de los guardias brillaron como luciérnagas domadas. Todo parte del show, decían las sonrisas de los que no entendían nada. Arriba, el candelabro gimió como barco viejo. La cadena vibró. El chasquido no vino. El LED muerto volvió a brillar, verde fijo. El jumper irregular desaparecía bajo manos hábiles. La energía regresó en olas, primero tímida, después completa. Un aplauso espontáneo nació en un rincón y se extendió. El público celebraba sin saber por qué. El peligro había retrocedido por ahora. «Estabilizó», dijo el técnico aliviado. «Pero hay que revisar la sala de máquinas y el conjunto del candelabro. Esto fue una chapuza de alto riesgo». «¿Quién autorizó a esa empresa externa?», preguntó el millonario sin subir el tono. El gerente desvió la vista. «En el informe figura su firma, señor». El aire cambió, frío, distinto. El millonario guardó un silencio largo. Luego miró a Clara. «A veces no es lo que firmamos, es lo que dejan que parezca que firmamos». Vitaly añadió. Alguien confió en el brillo para tapar la prisa. Un grupo de invitados se acercó, sobrados. La mujer del perfume al frente como cuchilla. «¿Todo bien con el show de luces? Quedó creativo. Ah, y qué escena pintoresca», dijo, repasando a Clara de arriba a abajo. «El personal de limpieza recibiendo atención especial. Felicidades, señor. La inclusión es el nuevo lujo». Risitas detrás. Clara apretó el paño entre los dedos, sin bajar la cabeza. El millonario sonrió con cortesía que dolía. «De hecho, a veces la única persona que ve a tiempo es quien limpia lo que los demás dejan». La mujer giró los ojos. «Qué poético». «Práctico», corrigió él. Al otro lado, el inversor extranjero hacía señas, llamando. El anfitrión debía ir. Miró a Vitaly. «Vigile la estructura». «Lo haré». Miró a Clara por último. «Vienes conmigo». Los asesores abrieron los ojos. «Señor, la mesa». «La mesa espera». Le ofreció el brazo, no como galantería, sino como gesto de igualdad.
Quiero que estés cerca cuando me hagan preguntas fáciles. Me recordarás las difíciles. Clara dudó un segundo, no por miedo, sino por el peso de cruzar un espacio donde nunca fue invitada. Dio un paso, otro. El suelo pareció nuevo bajo sus pies. Al cruzar la cortina de terciopelo, las miradas se clavaron en ella como astillas. Curiosidad, desprecio, sorpresa, molestia. El grupo de los jóvenes invencibles murmuró alto para que se oyera. VIP de escoba, invitada del trapeador. Quizás es la nueva curadora de arte, arte de la limpieza. Risas. Ella se detuvo, se volvió hacia ellos solo con los ojos. No dijo nada. El silencio, esa vez, no fue sumisión, fue mensaje. Las risas se apagaron, como quien encuentra vidrio donde creyó que había aire. Llegaron a la mesa principal. El inversor extranjero, un hombre de barba cuidada y mirada que pesa fortunas, extendió la mano al anfitrión. «Felicidades por la noche». «Gracias». El millonario señaló con naturalidad. «Ella es Clara». «Un placer», dijo el inversor sin dudar. Le estrechó la mano como a cualquier ejecutivo. «¿Función?» Clara respiró. «Yo aseguro que las cosas no caigan cuando brillan». El inversor sonrió con interés real. «Entonces, eres esencial». «Sí», respondió el anfitrión. «Por eso está aquí». El gerente apareció, pálido, con una tablet en la mano. «Señor, hay un problema». «¿Otro?» «Tal vez el mismo, pero en otro lugar». Giró la pantalla. Una cámara mostraba el backstage. Cables gruesos, cajas de sonido, un case abierto. Un hombre con gorra, credencial volteada, manipulaba donde no debía. Miraba alrededor, revisaba el móvil, cambiaba un cable por otro. «No es de nuestro equipo», dijo el técnico mirando por encima. Vitali entornó los ojos. «No es solo chapuza, es sabotaje». El corazón del salón golpeó fuerte otra vez. No por los parlantes, sino por las miradas que se cruzaron, por las máscaras que se deslizaron un centímetro. El millonario apoyó la copa. Cuando habló, la voz salió como cuchilla que corta sin mostrar sangre. «Cierren todas las salidas de servicio, sin pánico. Comunicación interna solo por mensaje. Estabilicen el candelabro y refuercen el perímetro. Y traigan al hombre de la gorra hasta aquí, sin ruido». Miró a Clara. «Dijiste que miras las sombras. Necesito que me digas dónde más están». Ella asintió, sintiendo un valor que nunca pidió permiso. «Empiece por la barra provisoria y la zona de generadores, y cambie al DJ del lugar. El sonido servirá de cortina para nosotros, no para ellos». El inversor inclinó la cabeza, sorprendido. «Interesante». El millonario sonrió apenas. «Dije que las preguntas difíciles vendrían de ella». Clara respiró hondo. Había cruzado la línea entre quien limpia y quien decide, no por invitación sino por urgencia, y por primera vez en la noche, el brillo no la cegó, iluminó el camino. El salón volvió a latir como si nada hubiera pasado. La música retomaba el pulso, las copas chocaban, y el brillo de los vestidos de gala cegaba a cualquier distraído. Pero, en el centro de esa coreografía de lujo, había una grieta invisible. El anfitrión caminaba al lado de Clara, y eso no pasaba inadvertido. Los susurros empezaron en oleadas. Primero, miradas de reojo, luego cejas arqueadas, seguidas de risitas apagadas. Pronto, la cadena de burlas se extendió por grupos enteros. Para ellos, era inaceptable que una mujer con uniforme sencillo compartiera espacio con millonarios vestidos como príncipes de revista. «Miren, el señor decidió invertir en causas sociales», soltó un empresario de voz grave, lo bastante alto para ser oído. «Quizás sea performance artística», completó otro, riendo. «El arte de la limpieza elevado a espectáculo». Las carcajadas arañaron el aire, pero Clara no desvió la mirada. Siguió firme, como si esas palabras no fueran más que polvo sobre el mármol. El millonario se detuvo frente a la mesa principal. «Señores», dijo con calma, «ella es Clara. Y créanme,
ha visto más que cualquiera de ustedes esta noche. Un silencio incómodo dominó por un momento. Entonces, la mujer del perfume, siempre ella, decidió atacar. Con todo respeto, señor, pero el evento de hoy es serio. Tenemos inversores internacionales, periodistas, autoridades. Traer a una empleada a la mesa principal, ¿no le parece exagerado? El millonario no se apresuró a responder. Miró cada rostro uno por uno, hasta que el silencio pesó más que la provocación. Luego dijo: lo que ustedes llaman exagero, yo lo llamo inteligencia. Porque cuando el techo casi cayó sobre sus cabezas, quien lo notó fue ella. No fueron sus ojos nublados de champán. No fueron sus oídos llenos de risa. Las palabras cortaron el salón como cuchillos invisibles. La mujer arqueó las cejas, forzando la pose. Entonces aplaudamos la sensibilidad de la empleada. Palmoteó despacio, irónica. Algunos la siguieron, riendo. Clara sintió el corazón apretar, pero no se movió. Inspiró y dijo, con voz tranquila pero firme: el problema es que ustedes confunden silencio con inferioridad. Yo puedo limpiar el suelo, pero también puedo ver lo que ustedes no ven. Y hoy eso salvó la fiesta. El grupo rió más fuerte, como quien no soporta perder el control. ¡Qué discurso bonito!, se burló un joven de traje caro. ¿Nos vas a enseñar gestión de riesgos o prefieres seguir con la escoba? Esta vez fue Vitali quien habló. De pie, con su linterna aún en la mano, dijo: soy ingeniero de estructuras y confirmo cada palabra de ella. Si el sistema hubiera cedido, tendríamos una tragedia aquí. Pero ella lo vio primero. Y si les cuesta aceptar eso, sugiero que aprendan a convivir con verdades incómodas. El aire quedó pesado. Algunos desviaron la vista, otros carraspearon. El joven burlón bajó el tono, murmurando solo para su grupo. Pero la tensión ya estaba expuesta. El inversor extranjero, que hasta entonces observaba callado, decidió hablar. Su voz grave tenía la calma de quien no necesita demostrar nada. En mis negocios siempre escucho a los que están más cerca del suelo, porque es en el suelo donde aparecen primero las señales. Quien solo mira desde arriba suele caer sin darse cuenta. Las palabras sonaron como sentencia. De pronto, las risas parecieron pequeñas, casi infantiles. El millonario levantó la copa, retomando el control. Brindemos no solo por el futuro, sino también por la verdad, porque riqueza sin verdad es solo escenario. Las copas se alzaron, aunque algunas con disgusto. Clara, sin embargo, no levantó ninguna. Solo quedó ahí, firme, cargando en el cuerpo el polvo invisible de todas las veces que fue ignorada. Pero ahora, por primera vez, era imposible no verla. Y fue en ese instante, cuando parecía que al fin llegaba el silencio, que un nuevo ruido cortó el aire, un estruendo metálico desde los bastidores. Los guardias reaccionaron al instante, hablando por radio. El gerente se puso pálido. Vitali giró la cabeza alerta, y el millonario, sin perder la calma, solo dijo: ahí está la prueba de que las sombras aún no terminaron de hablar. Sus ojos se volvieron hacia Clara. ¿Estás lista para seguir viendo lo que los demás no quieren ver? Ella asintió, sin dudar. Y, mientras los invitados intentaban reír nerviosos para disimular la incomodidad, la noche seguía partiéndose en dos, entre los que aún creían que todo era fiesta y los que ya sabían que había algo mucho más grande en juego. El ruido metálico retumbó como trueno dentro del salón lujoso. No era sonido de copa cayendo ni de bandeja golpeando el suelo. Era hondo, seco, grave, algo que venía de las entrañas del edificio. Las charlas se cortaron por un segundo y las miradas se cruzaron buscando explicación. Algunos rieron nerviosos, otros hicieron broma. Debe ser el DJ exagerando con los efectos. Pero Clara sabía que no era. El millonario se levantó despacio de la mesa, los ojos entrecerrados. Vitali ya avanzaba hacia el ruido, linterna en mano, como si cada paso estuviera calculado.
Clara lo siguió por instinto, como si fuera parte de esa trama invisible. «Tranquilos, señores», dijo el gerente intentando bajar la tensión. Fue solo un ajuste detrás del escenario, pero su voz no convenció a nadie, mucho menos a los invitados más atentos, que ahora murmuraban con preocupación. Detrás de la cortina de terciopelo, el pasillo hacia los bastidores estaba en penumbra. Las luces de emergencia pintaban las paredes de rojo apagado. El sonido volvió a vibrar, intermitente, como un corazón sin ritmo. Vitaly se agachó ante una caja metálica medio abierta. Dentro, cables gruesos estaban sueltos, como serpientes expuestas. «Esto no fue accidente», murmuró. «Alguien lo tocó a propósito». Clara se acercó. Había huellas en el polvo fino del suelo. Botas, recientes. «Todavía puede estar aquí», dijo en voz baja. De repente, un chasquido vino de arriba. El candelabro volvió a crujir, más fuerte que antes. Cristales pequeños temblaron, lanzando reflejos que bailaban en el techo. Algunos invitados miraron hacia arriba, inquietos. Una mujer soltó un grito ahogado, cubierto enseguida por la música. «Si eso cae ahora, será una tragedia», dijo Vitaly, levantando la vista hacia el millonario. «No va a caer», respondió él firme. «No mientras estemos atentos». El gerente apareció corriendo blanco. «Señor, hay una fuga en la zona de la cocina». Reventó un caño, y el agua se está extendiendo hacia los cables de luz. Si no lo contenemos rápido. «Curioso», lo interrumpió el millonario. «Todo esto pasando en la misma noche. Casualidad, quizá». «Las casualidades no existen en negocios». Clara respiró hondo. El olor a quemado empezaba a mezclarse con el perfume de jazmín artificial que llenaba el salón. No era fuego abierto, sino cables recalentados. Conocía ese olor. Ya lo había sentido en su propia casa, cuando una extensión vieja casi incendia el cuarto. «Si el agua toca esos cables, tendremos un corto en todo el piso», dijo Vitaly. «¿Qué sugiere?», preguntó el millonario. «Hay que cortar la energía parcial, evacuar en silencio parte del salón y aislar la zona. Pero si lo hacemos ahora, se pierde el control del evento». Mientras discutían, Clara observaba los detalles. Un camarero pasaba con una bandeja, pero su mano temblaba demasiado. La mirada esquiva, nerviosa, como si cargara algo más que copas. Ella entornó los ojos. La bandeja pesaba demasiado para solo 5 copas. «Espera», dijo ella, interceptando su paso. El camarero se quedó helado, sorprendido. «Con permiso, debo servir la mesa». «Muestra lo que llevas». Él dudó. Segundos largos. Luego, despacio, corrió el paño que cubría parte de la bandeja. Bajo las copas, oculto, había un pequeño aparato negro, con cables cortos y un LED parpadeando. «¿Explosivo?», susurró Vitaly. «No», contestó Clara, con la vista fija. «Aparato eléctrico, algún transmisor, tal vez para sobrecargar la red». El millonario lo tomó con calma sorprendente, como quien sostiene una pieza de ajedrez. «No explosivo, pero destructivo». «Yo no sabía», se defendió el camarero sudando. «Alguien me lo dio y dijo que era decoración de luz». «¿Quién?». «Un hombre con gorra, credencial al revés, el mismo que habían visto en las cámaras». El millonario respiró hondo, conteniendo la rabia. «Estamos frente a sabotaje. Clara, Vitaly, pensemos como ellos. ¿Dónde más pondrían algo así?». Clara no dudó. «Cerca de los generadores de sonido y en la entrada de energía secundaria, junto a la terraza». «Exacto», dijo Vitaly. «Si saturan esos 2 puntos al mismo tiempo, crean un colapso, y el candelabro sería la chispa final». En el salón, una nueva ola de risas escondía la tensión. Los invitados aún no tenían idea de lo que estaba en juego, pero no pasaría mucho hasta que lo comprendieran. El millonario se volvió hacia Clara. «Vienes conmigo. Necesito que me muestres exactamente dónde están esos puntos. Los demás todavía creen que eres invisible, y eso es justo lo que necesitamos ahora». Clara tragó saliva, pero asintió. Era cierto. La invisibilidad, que siempre había sido su prisión,
ahora se convertía en su arma. Caminaron por pasillos angostos. A cada paso, el sonido del salón quedaba más lejos, el aire más pesado, el olor de cables quemados más fuerte, el peligro más real. «Si encontramos otro aparato, ¿qué hacemos?», preguntó Clara. «Lo aislamos», respondió Vitali. «Y si no da tiempo, apagamos todo». «Y si apagamos, el salón entero quedará en penumbras», dijo el millonario. «Mejor oscuridad que escombros», retrucó Clara. Llegaron a la primera sala técnica. El ruido era ensordecedor. Ventiladores, máquinas, cables vibrando. Y en la esquina otro dispositivo parpadeando igual al de la bandeja. Clara señaló. «Ahí». Vitali corrió. Cortó los cables con un alicate improvisado. El LED murió. «Uno menos», dijo. «Pero ¿cuántos siguen activos?» Desde arriba, otro chasquido del candelabro resonó como advertencia. El tiempo se agotaba. El millonario miró a Clara. «Las máscaras de la fiesta se están cayendo. Ahora debemos decidir. ¿Seguimos escondiendo la verdad para cuidar las apariencias o enfrentamos el caos para salvar vidas?» Clara respiró hondo, los ojos brillando con algo que nunca había tenido. Valor sin pedir permiso. Ya no es una elección. Si no enfrentamos ahora, no habrá mañana para nadie aquí dentro. En ese instante, el millonario entendió que la mujer que todos despreciaban era la única capaz de cargar con la decisión más importante de la noche. Clara se detuvo en el pasillo estrecho entre el zumbido de los ventiladores y el temblor de los cables. El olor de los hilos calientes raspaba la garganta. Cerró los ojos un momento y, como siempre que la vida apretaba, organizó el caos en pasos pequeños. Al abrirlos, ya tenía un plan. «Vamos a dividir en 3 frentes», dijo sin titubear. Primero, neutralizar los dispositivos y estabilizar la energía. Segundo, vaciar discretamente el área debajo del candelabro. Tercero, atrapar al hombre de la gorra sin provocar pánico. Vitali asintió atento. El millonario solo la observaba, y en sus ojos había algo nuevo: confianza. El gerente, Gustavo, en cambio, se rascaba la nuca con impaciencia. «Con todo respeto», comenzó, «esto es un evento de alto nivel. Rutas de evacuación, cerrar áreas, va a arruinar, va a salvar», lo interrumpió Clara, sin alzar la voz. «El verbo lo eliges después». Gustavo apretó los labios, pero no se movió. Vitali, práctico, abrió la maleta y sacó una cinta de advertencia, bridas y un probador de voltaje. «Dime por dónde empezamos», dijo a Clara. «Bar provisional», contestó. «La entrada secundaria de energía pasa por el zócalo detrás. Si pusieron un transmisor ahí, será la pieza que conecta a las demás». El millonario tocó el radio en su bolsillo. «Seguridad. 2 hombres en el bar, sin uniforme visible. Hablen con el barman, digan que vamos a cambiar la válvula de la cerveza, que abran el zócalo. Y ningún vaso cruza el centro del salón». «Señor, eso llamará la atención», advirtió Gustavo. «Entonces véndanlo como espectáculo», replicó el millonario. «Que el DJ anuncie una experiencia sensorial y mueva al público hacia la terraza por 3 minutos. Luces laterales, foco en los costados, el centro queda vacío». Gustavo bufó, pero se fue. Vitali ya caminaba, y Clara lo siguió. Volvieron al bar. La espuma de la cerveza subía como un truco de magia, y las risas encima como aplausos mal informados. El barman abrió mucho los ojos al escuchar la instrucción, pero obedeció. 2 guardias se colocaron discretos. Clara se agachó y pasó los dedos por el zócalo hasta dar con el punto exacto. La madera un poco más fría, un tornillo con marca reciente. «Aquí». Tiró con cuidado de la tapa. Detrás, cables organizados, y entre ellos la cajita negra hermana de las otras, con el mismo LED latiendo. «Un corazón prestado», murmuró. «Vamos a arrancarlo». Vitali cortó la corriente con el probador, luego aisló el transmisor con movimientos certeros. El LED se apagó. El bar quedó un segundo en silencio, como si la música hubiera respirado hondo por dentro.
Nadie lo notó, salvo quienes ya lo esperaban. «Dos menos», dijo Vitaly, guardando la pieza en un sobre. «Y un problema más. Quien lo instaló conocía el mapa eléctrico mejor que muchos del equipo». «No trabaja solo», dijo Clara. «Hay alguien adentro». «Insinuaciones». Gustavo reapareció, indignado. «No acusemos sin pruebas». «No hay tiempo para vanidades», cortó el millonario. «¿Y el hombre de la gorra?» «Lo vieron en la zona de generadores, pero la cámara ahora está fuera de servicio». Clara inspiró. «Alguien la apagó a propósito. Está moviendo las piezas en la sombra». «Entonces vamos a crear nuestra propia sombra», dijo el millonario. «DJ, transición ya». La música cambió. Un bajo largo recorrió el salón. Luces laterales barrieron las paredes y el centro quedó vacío con la docilidad de un truco bien contado. La gente rió, celulares en alto, llamando al momento inmersivo. Los guardias, bajo el brillo, movieron las mesas un paso fuera del radio del candelabro. Milímetros que esa noche valían vidas. La mujer del perfume regresó con el filo en la mirada. «El concepto es atrevido», dijo al anfitrión. «Pero esto ya parece circo. ¿Qué gracia tiene una fiesta donde hasta el personal da órdenes?» «El encanto de terminar con todos de pie», respondió él, sin molestarse en sonreír. «¿Y ella?», la mujer señaló a Clara. «¿Va a coreografiar la pista también? ¿No sería mejor volver a su servicio?» «Mi servicio», dijo Clara, «es asegurar que nada caiga, ni siquiera las máscaras». Hubo quien rió, incómodo. Hubo quien se puso demasiado serio. La radio del guardia crujió. Movimiento en backstage. El sujeto corrió hacia la sala de máquinas. El millonario asintió, y los dos guardias en la puerta de servicio recibieron la orden de cerrar discretamente el acceso. Otros dos rodearon el escenario. «Clara», dijo Vitaly, «si fueras él, ¿dónde esconderías la pieza final?» «En un lugar demasiado común para parecer sospechoso», contestó de inmediato. «En la base del pedestal del candelabro. Todos miran arriba. Casi nadie mira al pie del peligro». Vitaly la miró como quien recibe un mapa. «Vamos». Llegaron a la base de la columna central que sujetaba los cables del candelabro por dentro del techo. Alrededor, arreglos de flores y un cordón dorado formaban un falso santuario. Clara apartó dos flores, pasó la mano por el zócalo hasta sentir el clic de una tapa disimulada. Tiró, y allí estaba, el transmisor más pequeño, con antena corta y un microtemporizador. «El golpe final», dijo Vitaly, tenso. «Cuando los otros saturaran, este daría el empujón». «¿Cuánto tiempo?», preguntó el millonario. «Difícil decir. Puede ser remoto. Puede ser cuando vuelva la carga». Clara miró hacia arriba, a la cadena que hacía pocos minutos había pedido auxilio. «Si lo desconectamos de golpe, una oscilación puede jalar el peso equivocado. Entonces lo aislamos sin tirón», dijo Vitaly. «Tú sostén las flores. Yo lo saco como quien quita una espina». «Listo», dijo Clara, respirando hondo. «¡Hazlo!». El ingeniero trabajó con la paciencia de quien sabe que el más mínimo error cuesta caro. Desenchufa, corta, aísla, sostiene. El LED parpadeó 2 veces y se apagó en una rendición silenciosa. El candelabro no gimió. El aire del salón, por una fracción de segundo, pareció volver a la normalidad. «Son 3», contó Vitaly. «Si hay un cuarto, es redundancia, pero quien hace redundancia planea huida». Miró alrededor. «Y él está buscando la salida». «Puertas de servicio cerradas», informó la radio. «Pero tenemos demasiada gente en la terraza. Un empujón y ya titular». «Vamos a darles un hilo de novedad», dijo el millonario llamando a un maître. «En máximo 2 minutos repartan postres mini, sorpresa del chef, empezando por la terraza. Azúcar y show calman las orillas». «Esto no es una boda», bufó Gustavo. «Es una operación policial, por lo que están armando». «Es una noche viva», dijo Clara, «y evitamos que se convierta en obituario». Gustavo la fulminó con los ojos. «Olvidaste de dónde vienes».
Clara no apartó la mirada. Fue mi lugar el que sostuvo el techo sobre tu cabeza. El gerente abrió la boca para responder, pero el millonario puso una mano ligera en su hombro. Ligera, pero definitiva. Gustavo, trabaja. Él se fue. La radio vibró otra vez. Backstage despejado. Sospechoso no está. Cámara del muelle. Todavía caída. Clara sintió un pinchazo de intuición. Ese escalofrío que siempre la salvó cuando el mundo quiso aplastarla. No corrió lejos, dijo, tan segura como un hecho. Retrocedió cerca. ¿Cerca de qué?, preguntó Vitaly. De quién lo protege, respondió. Y sus ojos, como atraídos por un imán viejo, se clavaron en un detalle simple. La tablet del gerente, apoyada en una mesa al lado, con una notificación fugaz demasiado rápida para ser lectura casual. Un icono de app de mantenimiento brilló y se apagó. ¿Qué fue eso?, preguntó ella. Reporte del proveedor, dijo Gustavo, volviendo con su aire indignado de siempre. Rutina. Rutina a las... Miró el reloj analógico en la pared, 23:17 en medio del caos. ¿Me estás acusando? Él rió, corto, metálico. Cuidado con la lengua. Acuso el patrón, dijo Clara. La sabotaje necesita dos cosas, mapa y credibilidad. Tú tienes las dos. Basta, intervino el millonario, no para protegerlo, sino para acelerar. Gustavo, desbloquea el acceso del muelle y llama a la policía con código silencioso y entrega tu tablet a Vitaly. Esto es abuso, protestó. Esto es mi casa, dijo el anfitrión sereno, y tú trabajas en ella, la tablet. Por un segundo, el gerente dudó. Un segundo que contaba historias. Después la entregó. Vitaly navegó rápido. Mensajes directos con el proveedor, anexos de diagramas eléctricos y una instrucción de hotfix enviada hace 40 minutos. El correo del remitente es un alias. Pero la IP, miró al millonario. Viene de dentro de la red. Alguien aquí adentro clonó credenciales, dijo Clara. O las recibió en bandeja. Gustavo palideció. Yo no. Después, cortó el anfitrión. Ahora el hombre de la gorra. Como si el nombre lo llamara, un movimiento en la orilla de la terraza alertó a dos guardias. Una sombra se deslizó tras un pilar y desapareció en el pasillo que llevaba al muelle. Los guardias corrieron, pero el flujo de invitados, ahora más agitado por el postre gratis, creó un bloqueo humano. Clara, dijo el millonario, tú conoces el laberinto mejor que todos. ¿Por dónde saldrá? No sale, respondió sin pensar. Intenta por el muelle, choca con la reja, regresa por el pasillo de basura, cruza la lavandería, busca el ascensor de servicio, que está trabado desde temprano, y le queda la escalera técnica B, que da justo detrás de la sala de máquinas. Entonces, vamos por arriba, dijo Vitaly. Corrieron. El ruido del salón quedó atrás, como mar distante. El pasillo de la lavandería tenía el frío de lo práctico. Olor a cloro, carros metálicos, canastos de ropa. Clara activó una llave de luz que pocos conocían. Un atajo que iluminaba el techo entero sin cegar los ojos. Para deslumbrar al que viene del oscuro, explicó, casi sonriendo de saber viejo. Llegaron a la escalera técnica B. En algún punto abajo, pasos rápidos. El millonario señaló a dos guardias que cerraran el embudo por debajo. Sin empujar, sin gritar. En el descanso de la sala de máquinas, el calor golpeó como perro guardián. Puerta entreabierta. Clara apoyó el oído. Escuchó un zumbido distinto, no de motores, de respiración contenida. Hizo señal con la mano. 1, 2, 3. Entraron. El hombre de la gorra estaba agachado sobre un panel auxiliar, dedos en los cables como quien intenta borrar su propio rastro. Alzó la cara, los ojos no tenían susto, tenían cálculo. Vio al millonario, vio a Vitaly, se detuvo en Clara y rió, corto. La limpiadora es la que te vio, dijo ella. Él sacó algo del bolsillo, no arma, no cuchillo, un control barato con un solo botón. No, dijo Vitaly, avanzando. Tarde. El clic ya había volado. Silencio. Después, nada.
El hombre apretó otra vez. Nada. Otra vez. Otra. Nada. Clara levantó el pequeño transmisor que Vitaly había aislado minutos antes, muerto ahora dentro del sobre. «Perdiste el pulmón», dijo, y el corazón falló. La risa del hombre se deshizo, y los pasos de los guardias llenaron el resto. En segundos lo tenían sujeto, manos atrás, control en el suelo. El millonario se acercó, ojos serenos como filo. «¿Quién te paga?» «Ustedes mismos», escupió, con su arrogancia. Traducción: «Nadie con valor para firmar el cheque», dijo Clara. Gustavo llegó, pálido, sudando, la corbata torcida. «¿Qué pasó?» Clara lo miró. Lo de siempre cuando uno barre. La mugre que era invisible aparece. Vitaly cerró el panel con un giro seguro. Energía estable. Dispositivos fuera. «Estructura, por ahora segura», respiró hondo. «Pero el saldo no está». «¿Qué saldo?», preguntó el millonario. «La confianza», dijo Vitaly, «entre la gente aquí adentro». El anfitrión miró a Clara. «Dijiste que tienes un mapa invisible de esta casa. Muéstramelo». «Después del último postre», respondió. «Porque ahora toca devolver el salón sin pánico. La fiesta no terminó, solo cambió de dueño». ¿De dueño? «Del miedo». Él sonrió, breve y sincero. «Entonces, devolvámoslo al lugar donde nunca debió salir, allá afuera». Cuando volvieron al salón, la música aún pintaba el aire, y las luces laterales recortaban rostros menos soberbios. El candelabro, sereno, respiraba callado. La mujer del perfume observó la escena, oliendo lo que no controlaba. El inversor extranjero alzó la copa hacia Clara, no como trofeo, sino como respeto. Y mientras el hombre de la gorra bajaba por otra puerta, escoltado sin ruido, la noche encontró un nuevo eje. La invisibilidad que, al fin, dictaba lo visible. Y aún así, la desconfianza no murió. Solo cambió de traje, esperando la próxima oportunidad de reír. El salón ya no tenía la misma ligereza de antes. Los invitados seguían sonriendo, brindando y fingiendo que nada había cambiado, pero el aire era más denso, como si todos sintieran, sin admitirlo, que algo invisible colgaba sobre sus cabezas. El candelabro, callado, parecía mirar todo, y cada chasquido discreto en el techo hacía que algunos ojos subieran apenas un instante antes de volver a las copas. Clara caminaba al lado del millonario, con Vitaly detrás. La mujer del perfume y su grupo no resistieron, abrieron paso solo para luego murmurar, veneno en dosis medidas. «Será teatro», murmuró una. «O un capricho del jefe», dijo otra. «Patético. Hacernos creer que una limpiadora sabe más que ingenieros». Clara oyó cada palabra. Toda su vida había sido reducida a eso, alguien para limpiar lo que sobraba. Pero esa noche, el destino ya no dejaba espacio para que ella fuera solo trapo y silencio. El gerente Gustavo reapareció con prisa. «Señor», dijo al anfitrión, «la prensa exige una declaración sobre el apagón artístico. Quieren saber si fue una falla técnica». «¿Y qué dijiste?», preguntó el millonario. «Que fue parte del espectáculo. Pero insisten». Antes de que el anfitrión respondiera, Clara intervino. «No sirve esconder. Si mienten ahora, cuando sepan la verdad, lo harán escándalo». «¿Y qué sugieres?», preguntó el millonario. «Diga lo que pasó, pero de la forma correcta. Muestre que no fue debilidad. Muestre que fue fuerza». Gustavo casi se atragantó. «Fuerza en admitir que el sistema falló. Eso destruye contratos. Falló porque lo sabotearon», dijo Clara, firme. «Y no fue un invitado cualquiera quien lo vio. Fue la propia casa. Fue quien ustedes ignoran todos los días. Muestre que aquí no hay lugar para la soberbia». El millonario la miró largos segundos. Luego subió otra vez al pequeño escenario. El DJ bajó el volumen, y el salón quedó en expectativa. «Señoras y señores», comenzó con voz tranquila, «ustedes notaron algunos ajustes de luz y energía esta noche. No fue un show programado. Fue real. Alguien intentó sabotear esta fiesta. ¿Y saben por qué nada cayó sobre sus cabezas? Porque entre ustedes, una mujer vio lo que nadie quiso ver». Las miradas se volvieron hacia Clara, algunas incrédulas,
otras curiosas, muchas burlonas. Ella se llama Clara, continuó. Es del equipo de limpieza de esta casa. Y fue ella quien primero percibió el riesgo. Sin ella, estaríamos ahora en pánico, quizá de luto. Así que brinden. Brinden no a la riqueza que se exhibe, sino al valor que calla. Brinden a la verdad. Un silencio raro cruzó el salón. Algunos aplaudieron tímidos, sin convicción. Otros forzaron sonrisas, pero la mujer del perfume, incapaz de ceder, soltó. Con todo respeto, señor, no es sensato dar la seguridad de cientos a alguien sin formación. Es irresponsable. Tal vez ayudó, pero hacer de eso un espectáculo es ridículo. La risa de su grupo resonó. Y fue entonces que Clara, por primera vez, dio un paso al frente. El corazón golpeaba fuerte, pero su voz salió firme, clara como su nombre. ¿Quiere prueba?, preguntó, mirando directo a la mujer. Mire arriba. Todos siguieron el gesto. El candelabro brillaba, en apariencia estable, pero Clara señaló con precisión. En la tercera cadena, del lado derecho, hay una microgrieta. Nadie aquí la vio. Pero yo sí. Y si quieren, traigan ahora una escalera. Quien dude, suba conmigo. Un murmullo llenó el salón. Algunos invitados rieron nerviosos. Otros dijeron que era exagerado. Pero el millonario hizo una seña, y dos guardias trajeron una escalera alta de aluminio. ¿Va a permitir esto?, susurró Gustavo. Sí, dijo el anfitrión. La verdad no teme altura. La escalera se abrió bajo el candelabro. El salón entero contuvo el aire. Clara agarró firme los peldaños, subiendo despacio. El sonido de sus zapatos contra el metal retumbaba más alto que la música. Cada peldaño era un desafío a la soberbia de los que reían. Cada paso era un grito callado contra años de invisibilidad. Al llegar al punto justo, señaló: «Aquí». Vitali subió detrás, revisó con su linterna. La luz mostró la grieta, pequeña, pero real. Un corte en el metal que no debía existir. Se volvió a todos. «Ella tiene razón». Un murmullo recorrió el salón. La mujer del perfume se puso roja, intentando disimular el impacto con una risa seca. Demasiado pequeña para causar problema. «Pequeña hoy», respondió Vitali. «Mañana, tal vez no. Si nadie la veía, tarde o temprano el peso haría lo suyo». Clara bajó la escalera entre aplausos, esta vez más fuertes, más sinceros. No de todos, pero sí de muchos. Algunos palmeaban para aliviar la tensión, otros porque lo entendieron de verdad. El inversor extranjero fue el primero en alzar la copa otra vez. «A veces», dijo en voz alta, «los ojos más valiosos no están arriba en la mesa, sino cerca del suelo». El aplauso se extendió, ahora auténtico, y Clara, por primera vez, no bajó la cabeza. La mujer del perfume retrocedió, tragando su propia soberbia. El millonario volvió al escenario concluyendo: «Hoy aprendimos algo. La grandeza no está en quien viste el traje más caro, sino en quien tiene la valentía de ver lo que todos ignoran. Y la valentía no necesita invitación VIP». El salón explotó en aplausos, y en medio de ellos, Clara sintió que su voz, antes invisible, ahora sonaba más fuerte que todas las risas que la habían hecho pequeña. Pero el peligro no había terminado. La radio de un guardia crujió, baja, casi inaudible. Clara captó el mensaje: «Movimiento sospechoso en el estacionamiento. Vehículo al ralentí. Credencial adulterada». El juego estaba lejos de terminar. El aplauso aún retumbaba cuando la radio volvió a sonar. El guardia repitió, más firme: «Vehículo sospechoso en el estacionamiento. Motor encendido hace más de 20 minutos. 2 ocupantes dentro. Credencial de acceso falsificada». El millonario no reaccionó con pánico, solo dejó la copa despacio sobre la mesa. Pero sus ojos, fríos como cuchilla, lo dijeron todo. Se giró hacia Vitali y Clara. «Esto no ha terminado». Clara sintió un escalofrío. El candelabro arriba ya era suficiente amenaza,
pero ahora había algo fuera de las paredes. Si el enemigo no podía destruir desde dentro, tal vez lo intentaría desde fuera. El gerente Gustavo se acercó, visiblemente nervioso. «Señor, sugiero llamar de inmediato a la policía y evacuar el salón. Es el protocolo». «¿Evacuar?», repitió el millonario sin alzar la voz. «¿Sabes lo que significa? Cientos corriendo, periodistas transmitiendo, inversores huyendo. Una noche de contratos convertida en ruinas». «¿Pero es seguro mantener a todos aquí?», replicó Gustavo. Clara respiró hondo. «Seguro no es, pero el pánico también mata». El inversor extranjero, aún con la copa en la mano, intervino. «Quizás sea el momento de mostrar si esta casa tiene algo más que oro en las paredes. ¿Tiene estrategia?». El millonario miró a Clara. Era como si preguntara sin palabras. «¿Cuál es el siguiente paso?». Ella tragó el miedo y dijo: «Primero, debemos entender el objetivo de ellos. ¿Qué ganan manteniendo un coche encendido, parado? Si fuera solo para escapar, ya se habrían ido. Si es amenaza, esperan el momento justo». «¿Un detonador remoto?», preguntó Vitali. «¿O una distracción?», completó Clara. En ese instante, las luces del salón parpadearon otra vez, breve, pero lo suficiente para congelar el ambiente. Conversaciones quedaron a medias. Miradas subieron al candelabro como reflejo condicionado. El DJ, intentando disimular, lanzó un efecto sonoro para cubrir el apagón, pero la tensión ya había tomado el aire. «No fue fallo eléctrico», dijo Vitali, revisando el panel portátil. «Alguien manipuló la carga externa. Están forzando el sistema de fuera hacia adentro». Clara cerró los ojos, uniendo piezas. El zumbido que había oído antes, el panel adulterado, los dispositivos escondidos, el coche en el estacionamiento. Usan el vehículo como fuente auxiliar. Alimentan el sistema desde fuera, desequilibran la red, y el punto de ruptura es el candelabro. El millonario murmuró más para sí mismo. «Una trampa dentro de la fiesta para ser portada mañana. Tragedia en evento de lujo». El golpe no es solo físico, es reputación, es mercado. «Debemos cortar la conexión externa», dijo Vitali. «Aislar el edificio del estacionamiento». «¿Y si el coche es más que eso?», preguntó Clara. «¿Y si tiene otro dispositivo listo para explotar cuando noten que perdieron el control?». El salón, aún sin saber la gravedad, empezaba a agitarse. Invitados murmuraban sobre las caídas de energía. Una mujer susurró: «Esto no es normal». Otro ya decía que quería irse. La tensión crecía en ondas. El millonario alzó la mano reclamando atención. Su voz sonó firme, calculada. «Amigos, un pequeño contratiempo técnico, nada más. Mientras lo ajustamos, disfruten de la terraza, respiren el aire de la noche, prueben los postres. En breve retomaremos la celebración». El público, obediente a la autoridad del dinero, se movió, pero el murmullo no se apagó. El pánico empezaba a respirar dentro de la gente. «Clara», dijo el millonario en tono bajo, «si fueras tú, ¿cómo manejarías el coche?». Ella no dudó. 2 pasos. Primero, neutralizar la energía que alimenta la sabotaje. Segundo, distraer a los ocupantes para que no noten el movimiento. Si reaccionan, tendremos tiempo para contener. «¿Y quién haría eso?», cuestionó Gustavo irónico. «Ella, una limpiadora contra criminales armados». Clara lo miró con calma. «No se trata de luchar. Se trata de ver el ángulo que ustedes no ven». El inversor extranjero, que observaba en silencio, rió suavemente. «Interesante. Su invisibilidad se volvió la mayor ventaja. ¿Quién sospecharía que una mujer con delantal está desarmando el juego?». Vitali analizaba un mapa del edificio en el tablet. «Podemos cortar el acceso por el subsuelo, pero alguien debe ir hasta allí. Si lo apagamos desde arriba, lo notarán». «Entonces vamos por abajo», dijo Clara. El millonario la miró, evaluando su inesperado valor. «¿Eres consciente del riesgo?». «Sí, y sé que nadie va a mirarme 2 veces. Soy solo la mujer de la limpieza».
El gerente rió, nervioso. Esto es una locura. Es supervivencia, respondió Clara. Decidido, el millonario ordenó: 2 guardias discretos acompañan a Clara y Vitali. Cortad la energía externa. Yo mantengo el salón estable. Mientras se preparaban, el candelabro crujió otra vez, más fuerte. El estallido recorrió el techo como trueno contenido. Algunos invitados gritaron. El ambiente de fiesta colapsaba. Clara miró hacia arriba. Cada péndulo de cristal reflejaba la tensión de la noche. El peligro era real, inminente. El tiempo corría. Vitali hizo una seña. «Vamos». Los 4 atravesaron el pasillo de servicio, entrando en el subsuelo del edificio. Las paredes estrechas olían a aceite y óxido. El sonido de la fiesta desapareció, reemplazado por el rugido grave del motor del coche que se extendía por los tubos metálicos. Clara se agachó, observando las vibraciones en el suelo. «Están drenando energía directamente del panel subterráneo. Si cortamos aquí», dijo Vitali, «pierden el control. Pero quizás se den cuenta». «Por eso necesitamos distracción», respondió Clara. Miró a los guardias. «Vayan a la entrada del estacionamiento. Creen una confusión cualquiera. Tiren una barrera, simulen una revisión de documentos, hagan suficiente ruido para llamar la atención, pero no tanto como para asustar a los invitados. Cuando salgan del coche, nosotros cortamos la conexión». Los hombres dudaron. Uno preguntó: «¿Y si reaccionan?». Clara respiró hondo. «Entonces, los retienen. Solo necesitamos segundos». Vitali abrió la caja del panel. Cables gruesos, chisporroteando levemente. «¿Lista?». «Lista», respondió Clara, sujetando fuerte el alicate. Por la radio llegó la voz apagada del guardia. «Estamos en la entrada. Creando distracción ahora». Arriba, el salón aplaudía una falsa performance que el DJ improvisaba para calmar los ánimos. Pero abajo, cada segundo, era pólvora. Pasos. 2 siluetas salieron del coche en el estacionamiento, acercándose a los guardias. Voces alteradas. Discusión fingida. El motor seguía encendido, pero su atención ya estaba desviada. «Ahora», susurró Vitali. Clara cortó el cable auxiliar de un solo movimiento. El chasquido fue seco, chispeante. Las luces del subsuelo parpadearon y se estabilizaron. El rugido del motor perdió fuerza, como si lo hubieran estrangulado. «Lo logramos», dijo Vitali. Pero en ese mismo instante, un grito resonó desde el estacionamiento. Uno de los ocupantes lo había notado. El segundo sacó algo del asiento. No un arma, no un cuchillo, sino un nuevo dispositivo, más grande, con antena larga. «¡Tienen otro!», alertó el guardia por radio. «¡Intentan activarlo!». Clara sintió el estómago helarse. El juego no había terminado. Solo había cambiado de fase. Miró a Vitali. «Si ese aparato se activa, todo vuelve a empezar. Y quizá peor», respondió él. El millonario habló por radio, la voz firme como piedra. «Resistan. No importa el costo. Vamos hacia allí». En el salón, los invitados seguían riendo sin saber que arriba y abajo de ellos la noche pendía de un hilo. El desafío crecía y el tiempo corría más rápido que nunca. El rugido del coche en el estacionamiento finalmente murió, estrangulado por el corte de energía que Clara y Vitali habían ejecutado. Pero la calma no llegó. Al contrario, era como si el silencio dejara los nervios expuestos. En cualquier momento, el nuevo dispositivo que los ocupantes sostenían podía reactivar el caos. De vuelta en el salón, el millonario intentaba mantener a los invitados distraídos. El DJ subía el volumen. Las luces danzaban más rápido y los camareros repartían postres como si fueran fuegos artificiales comestibles. Pero no era fiesta, era cortina de humo. La mujer del perfume no perdió la oportunidad. Se acercó con su séquito, mostrando una sonrisa venenosa. «Interesante cómo su fiesta se convirtió en obra de teatro, señor, y con una protagonista inesperada». Sus ojos se posaron en Clara. «Debe ser inspirador para ella, de la escoba al escenario en una sola noche».
Algunos invitados rieron, cómplices. Clara sintió la sangre hervir, pero se contuvo. No era momento de reaccionar con rabia. Solo respondió: «Prefiero subir al escenario por coraje que bajar de él por arrogancia». El comentario cortó el aire como una navaja. Algunos aplaudieron en silencio, otros pusieron los ojos en blanco. Pero la humillación no se detuvo ahí. Un joven de traje impecable, heredero famoso por exhibir fortuna en redes sociales, alzó su copa hacia Clara. «Entonces, díganos, señorita de la limpieza, si es tan sabia, ¿cuál será el próximo desastre? ¿Apostamos?». Las risas estallaron alrededor. La escena parecía repetirse con crueldad. Todos contra ella, solo porque no soportaban verla ser escuchada. Clara levantó los ojos hacia el candelabro. Permanecía inmóvil, pero sabía que cada crujido podía ser el último. Luego miró al joven y dijo: «No es cuestión de apuesta, es cuestión de tiempo, y quien solo juega con el peligro no nota cuando ya lo tiene en el regazo». Las risas se apagaron. El silencio, denso, fue interrumpido por la radio de los guardias. «Señor, confirmamos. El dispositivo en el coche es un transmisor de sobrecarga. Si lo reactivan manualmente, la red colapsa otra vez». El millonario no perdió la calma. «¿Aislado? Por ahora sí, pero resisten». La tensión atravesaba el salón. La prensa ya notaba que algo andaba mal. Cámaras se alzaban, disfrazadas de curiosidad inocente. Los periodistas olían sangre. Gustavo, el gerente, se acercó con furia disfrazada de preocupación. «Con todo respeto, señor, debemos terminar esta farsa. Llamemos a la policía, evacuemos el salón y listo. Ya estamos al borde del ridículo. Poner la seguridad en manos de ella», señaló a Clara como si fuera una mancha. «Es el mayor error de esta noche». Clara lo miró de frente. El error fue dejar que el enemigo entrara por la puerta principal. Y alguien lo ayudó. Los ojos de Gustavo vacilaron. Intentó recomponerse. «Está insinuando». «No insinúo. El próximo crujido no fue solo un sonido, fue sentencia». El techo respondió con un gemido largo, y la lámpara de cristal vibró como una criatura herida. Algunos invitados soltaron gritos nerviosos. Otros alzaron sus celulares, listos para transformar el miedo en contenido. «Ahora», dijo Clara, sin permitir que el pánico llegara a la boca, «o bajamos el candelabro, o él nos baja a nosotros». Vitali ya estaba en movimiento. «Tenemos puntos de anclaje en los rieles del escenario, arriba del palco. Si distribuimos el peso, aguanta». El millonario asintió práctico. Gustavo, cortinas cerradas en el centro, DJ, pista baja con crescendo, luz solo lateral. Metres, mantengan al público en los bordes con postres. Seguridad, perímetro interno sin alardes, y traigan 2 polipastos de cadena, cintas textiles y torres de escalera. ¡Rápido!». Gustavo se trabó por medio segundo, con el viejo reflejo de quien protesta antes de actuar, pero corrió. Clara volvió a subir a la escalera de aluminio sin pedir permiso a su propio vértigo. «Vitali, necesito tu hombro en la tercera cadena». «Estoy aquí», respondió él, con la linterna sujetada entre los dientes y el cinturón de herramientas en la mano. El salón se dividió en 2 mundos, el visible, de fiesta, copas de champán y violines fingiendo normalidad, y el invisible, de cables, cálculos y coraje. En el hueco entre los candelabros secundarios, los técnicos desempaquetaban los polipastos como quien libera desfibriladores. La mujer del perfume reapareció, indignación disfrazada de preocupación. «Esto es un absurdo. ¿Van a convertir mi mesa en un taller?». Clara no la miró. «¿Prefiere convertirla en memorial?». La mujer tragó en seco y retrocedió 2 pasos, aprendiendo lo que muchos aprenden tarde. Hay frases que no sobreviven al peso real de las cosas. «Anclaje a listo», gritó un técnico desde lo alto de la parrilla. «Anclaje B listo». Vino de otro lado. «Fijen las cintas en la corona del candelabro», dijo Vitali, «fuera del eje de la fisura, sin tensión hasta mi orden». Clara examinó la microfisura a la luz de la linterna.
Ya no era micro. Una araña de sombra se extendía por el metal fatigado. «Se abre cuando la sala se calienta», murmuró Clara. La carga térmica amplió la holgura. «Entonces enfriamos su cabeza», respondió Vitali casi sonriendo. «Traigan hielo seco». «¿Hielo seco?», se extrañó el gerente. «Para frenar la expansión y darnos 2 minutos», explicó Clara. 2, no 3. Llegaron los cilindros. Clara, con guantes, aplicó el flujo helado cerca de la pieza. El metal protestó con un tintineo fino, un quejido que sonó a supervivencia. Por radio, la voz del guardia. «Coche neutralizado. Segundo dispositivo incautado. Entrada principal despejada. Mantengan posición», dijo el millonario. «El escenario ahora es el techo». Un violín soltó una nota larga y la luz lateral recortó rostros que ya no reían. El inversor extranjero se acercó al cordón de aislamiento, pero no lo cruzó. «¿Me necesitan?» «Necesito que no me estorben», respondió Clara, honesta como el acero. Él asintió, respetando el único protocolo que realmente importa, el de la competencia. «Listos para tracción auxiliar», anunció Vitali. «A mi señal». 1, dijo Clara con los ojos fijos en la fisura. 2, respondió el ingeniero con la mano en la carraca. 3. Los polipastos cantaron un canto áspero. Los eslabones subieron centímetro a centímetro y el peso del candelabro, ese tirano invisible, empezó a obedecer. La sala gimió bajo, como si el propio edificio contuviera la respiración con ellos. «Estabilizando en 4 puntos», dijo Vitali. 2 grados más al lado este. 2 grados, repitió Clara, y los técnicos respondieron, entrenados por la urgencia. Gustavo apareció con una tablet y la palidez de quien vio de cerca el precipicio. La prensa pregunta qué está pasando. «Diga la verdad», dijo el millonario. «Estamos bajando la soberbia al suelo». Otro crujido, más seco. Clara lo sintió en el cuerpo antes de oírlo. «Paren». La fisura se movió. Vitali iluminó. Tenía razón. La tracción redistribuyó el dolor. El metal eligió otro punto para pedir socorro. «Plan B», dijo Clara. «Apoyar por debajo». «¿Apoyar cómo?» «Con lo que tienen de sobra». Señaló las columnas de vidrio de los arreglos monumentales. «Capullos de acrílico con aros de goma. Quiten las flores, separen las bases, empujen al centro. Vamos a crear una cuna temporal». «Va a rayar el mármol», protestó alguien. «Va a salvar cuellos», devolvió Clara, ya de rodillas para posicionar la primera base. «Traigan fieltro, servilletas gruesas, hagan un anillo blando y alto». En minutos, el equipo desmontó un mundo de adornos para levantar un círculo de soportes acolchados. El candelabro, aún suspendido, obedecía a los polipastos. Ahora tendría dónde descansar si las anclas cedían. «Descenso controlado en 5», anunció Vitali. 4, 3, 2. «¡Alto!», gritó un técnico. «El cable sur se atascó». «Destrábenlo con cinta auxiliar», pidió Clara. «Sin soltar peso, alivien en el norte». El salón entero ahora era oído y mano. El DJ cayó. Los violines quedaron solos, frágiles. En la mesa de los jóvenes invencibles, nadie filmaba ya. Era como si, por fin, entendieran que hay momentos en que se guarda el móvil para guardar la vida. «Cable sur libre. Bajen 2 centímetros», ordenó Vitali. Ahora, el aro inferior del candelabro besó el anillo de bases acolchadas con un sonido de cristal encontrando regazo. Por unos segundos nadie respiró. Después, como mar que vuelve a su cauce, un suspiro colectivo recorrió la sala. No cayó, descendió. «Fijen el conjunto con cintas en X», dijo Clara. «Dobles y aíslen el perímetro con cuerda de terciopelo. A partir de ahora el candelabro es suelo». Gustavo, todavía temblando, arriesgó. «¿Usted transformó el centro de la fiesta en una cuna?» «Transformé un peligro en pausa», respondió ella. El millonario se acercó, mirando todo de cerca, como si aprendiera un idioma nuevo. «¿Cuánto tiempo tenemos hasta que la pieza fría ceda del todo?»
Tiempo suficiente para no hacer tonterías, dijo Vitaly, y insuficiente para relajarse. Las puertas laterales se abrieron. Los guardias trajeron, discretos, al hombre de la gorra esposado. Su rostro mezclaba rabia y cálculo. Quien falla, no desiste, cambia de plan. A su lado, 2 policías civiles, llamados por código mudo, recibían un resumen rápido. «No habla», informó un guardia. «Hablará», dijo el millonario sin violencia en la voz, solo certeza. «Porque aquí nadie más aplaude mentiras». Clara respiró como quien emerge tras mucho fondo. La mano aún vibraba con el eco de los polipastos. El salón, a su alrededor, empezaba a comprender lo que había pasado y a quién debía el techo entero. Algunas personas se acercaron, tímidas, a agradecer. Otras pidieron disculpas con miradas que valían menos que las palabras que nunca se atrevieron a decir. La mujer del perfume, acorralada por los hechos, balbuceó algo que quiso sonar elegante y se fue. El séquito la siguió, más pequeño que al llegar. «¿Declaración ahora?», preguntó un periodista apareciendo como quien huele agua en el desierto. «Declaración después», respondió el millonario. «Primero, seguridad, después verdad, y al final, narrativa. Este es el orden». Vitaly hizo una seña a Clara. «Vamos al entresuelo. Quiero ver el daño desde arriba. Si la corona se agrietó, habrá que trabar desde dentro». Ella asintió, pero se detuvo al escuchar un llanto bajo. La florista, aquella de los alfileres en los zapatos, estaba encogida tras un arreglo vacío, el rostro escondido entre las manos. Yo los vi tocar las columnas de flores. Creí que era un ajuste del proveedor. Si hubiera hablado... «Hablas ahora», dijo Clara, arrodillándose junto a ella. «Cuenta todo lo que viste, como si pusieras flores. Un paso cada vez». La florista respiró y soltó fechas, horarios, rostros, palabras que, unidas, eran diagramas. Gustavo se acercó, pálido. «Yo recibí instrucciones en la tablet. Parecían del equipo de iluminación. Yo no...» «No verificaste», completó el millonario. «Firmaste con prisa, confiaste en el brillo». Gustavo clavó los ojos en el suelo. «Lo siento». «El edificio también», dijo Vitaly seco. «Casi lo siente de piedra». Clara tocó el hombro del gerente, sin odio. «Hoy todos aprendieron. Tú también». «¿Subimos?», preguntó Vitaly, señalando el acceso al forro. «Subimos», dijo Clara. «Pero antes...» se giró al millonario. «Dividamos la sala. Mitad en la terraza, mitad en los salones laterales, rotando cada 5 minutos. Música ligera, comida circulando. Nada de aglomeración en el centro. Y fuera los tacones del perímetro. La vibración cuenta». «Escuchen a la ingeniera de la noche», dijo el anfitrión. Y nadie discutió. La verdad, cuando se impone, no necesita títulos. En el forro, el aire era otro. Polvo antiguo, cables, perfiles metálicos. La linterna de Vitaly dibujaba un camino industrial por donde el lujo del salón bebía fuerza. Allí, la fisura mostraba su alma, la chapa principal fatigada junto al ojal, microgrietas como venas. «Necesitamos un puente», dijo Vitaly. «Platina por encima, tornillo pasante, arandela ancha. Es remiendo de emergencia, pero aguanta hasta el amanecer. ¿Tenemos?». El ingeniero sonrió con profesionalismo. «Si no tenemos, lo hacemos. Varilla roscada, plancha de acero de la escenografía, broca de cobalto, yo y 3 buenos brazos». Clara pasó la mano enguantada a lo largo de la viga. «Cuando eso esté puesto, el candelabro podrá dormir en la cuna. Mañana, hospital». «El mañana existe», respondió Vitaly serio, «porque el hoy no cayó». Abajo, el violín retomó, no por error, por sabiduría. Una melodía limpia, casi antigua, que daba al mármol algo que nunca tuvo: humildad. El millonario subió 2 peldaños del acceso y llamó: «Clara». Ella se volvió. «Gracias no es palabra que alcance, así que usaré otra. Contrato». «¿Contrato? Quiero que mapees esta casa como nadie, y después las demás. ¿Qué es lujo sin quien ve el peligro? Quiero pagar por ojos, por los tuyos».
Ella parpadeó, sorprendida, no por el dinero, sino por el respeto. Pensemos en eso cuando todos estén en casa. Es por eso que el contrato nació ahora, dijo él, con la primera sonrisa que no parecía ensayada. Vitaly golpeó la viga con la llave, reclamando atención. Hora del puente. Trabajaron en el silencio que solo los que salvan conocen. Perforación lenta, vibración contenida, tornillo que atraviesa el miedo y regresa con tuerca y arandela. A cada giro de la llave, 1 centímetro menos de riesgo. Abajo, la cuna de bases y fieltro sostenía la dignidad del candelabro como madre sostiene a un hijo febril. Cuando la chapa reforzada mordió la pieza cansada, Vitaly fijó la última tuerca. Traba química. Dejó caer el sellador. Torque final. Apretó. El metal respondió con un sonido corto, profundo, sin dolor. Casi un sí. Clara apoyó la frente en la viga, ojos cerrados un segundo. La casa dejó de pedir ayuda, dijo. Porque alguien la escuchó, respondió el ingeniero. Bajaron. El salón parecía otro sin haber cambiado de sitio. Menos arrogancia en el aire, más gratitud torpe. El inversor extranjero, discreto, se acercó a Clara y sin afectación inclinó la cabeza. Fue hermoso, dijo. No el candelabro, el coraje. La mujer del perfume mantenía distancia. Su grupo ahora murmuraba bajo, como quien entiende que ciertas risas cobran intereses. El millonario alzó la mano y habló al salón, no como vendedor de escaparate, sino como quien pesó cada segundo. La fiesta continúa, no porque finjamos que nada pasó, sino porque elegimos que algo mejor pasara. Esta casa se mantiene en pie hoy gracias a quien siempre estuvo en el suelo. Aprendan su nombre. Clara. Aplausos. Esta vez de pie. La florista lloró abiertamente. El personal de cocina golpeó cucharas en las ollas tras la cortina. Los guardias sonrieron con los ojos. Y Clara, que nunca nació para escenario, quedó en el centro sin pedirlo. Entonces la radio crepitó, fría como agua en la nuca. «Señor, encontramos otra cosa en la zona de carga. Una carpeta, documentos, listas de acceso, pagos, firmas falsas y nombres». El salón no lo oyó, pero el círculo alrededor del anfitrión sí, y el aire perdió un grado. «Lo de siempre», murmuró el millonario. «Cuando tiras del hilo del techo, viene junto la alfombra». Clara encontró la mirada de Vitaly. «Entonces aún no terminó». «No», dijo él, «ahora empieza la parte en la que no hay hierro que apretar. Hay personas». Y, mientras el candelabro descansaba en su cuna improbable, la noche preparaba la próxima prueba, aquella que no se vence con polipastos, sino con verdades. La radio aún crepitaba en la cintura del guardia, pero esas pocas palabras ya habían cambiado el peso del aire. Listas de acceso, pagos, firmas falsas, nombres. El millonario cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no había brillo de anfitrión, solo el hielo de quien entendió que la fiesta no era el blanco, era la cortina. «Traigan la carpeta», ordenó. Minutos después, 2 guardias cruzaban discretamente el salón con un maletín negro. Lo entregaron al anfitrión, que lo colocó sobre la mesa principal. El sonido del cierre metálico retumbó más alto que la música. Clara, a su lado, sintió la espalda erizarse. Vitaly desplegó los papeles. Diagramas, transferencias bancarias, contratos clonados y en la cima una lista de colaboradores internos, nombres impresos en letras nítidas. Gustavo. La sala pareció girar por un segundo. El gerente, que estaba a pocos metros, palideció. «Eso es falso», gritó intentando reír. «Truco barato». Pero los números estaban ahí. Depósitos en cuentas ligadas a empresas fantasma, fechas que coincidían con cada fallo misterioso de la noche. «Vendiste la casa», dijo el millonario sin gritar. «Vendiste por migajas el techo que te cobijaba». «No, señor, yo...» Gustavo intentó avanzar, pero 2 guardias ya estaban sobre él. Todo el salón lo percibió. Las conversaciones cesaron, la orquesta cayó, hasta los cubiertos quedaron mudos. «Expliquen esto», pidió el inversor extranjero acercándose.
Él solo no tendría mapa ni valor. Vitaly ojeó rápido. Aquí están. Proveedores falsos, facturas frías, firmas de recibo. Y no solo de él. Dio vuelta a la hoja. 3 nombres externos. Y uno interno que no debería estar. La mujer del perfume palideció. Clara lo notó antes que todos. La mirada de ella recorrió la lista como quien reconoce su propio reflejo. Intentó disimular, pero ya era tarde. Elena Duarte, leyó Vitaly en voz alta. Consultoría de imagen, accesos liberados a los bastidores, autorización firmada por el gerente. El salón explotó en murmullos. Las miradas atravesaron a la mujer del perfume como cuchillas. Ella intentó reaccionar. ¿Yo? Esto es un montaje. Yo solo coordiné detalles estéticos, flores, luces. Clara dio un paso al frente. Fuiste tú quien exigió los arreglos gigantes cubriendo las bases del candelabro, ¿no? Dijiste que sería más fotogénico. Era estética, solo estética. Era disfraz, replicó Clara, y casi fue la última foto de todos aquí. La mujer retrocedió, pero ya no tenía séquito. El grupo se disolvía, cada uno buscando no hundirse con ella. Seguridad, dijo el millonario. Condúzcanla también. Los guardias vacilaron un segundo, al fin y al cabo era presencia influyente. Pero al ver la carpeta abierta, no hubo dudas. Elena fue llevada. El rostro que antes exhalaba perfume, ahora exhalaba odio contenido. El silencio fue reemplazado por aplausos, tímidos primero, luego firmes. No de alegría, sino de justicia. Era el sonido de máscaras cayendo. Clara respiró hondo. No era triunfo, era peso. Todo lo que había presentido estaba allí. El lujo siempre tuvo grietas, solo que nadie quería mirar. El millonario alzó los papeles, mostrándolos a la prensa que se apiñaba discretamente al fondo del salón. Esta casa casi cae, no por fallo estructural, sino por fallo de carácter. Y fue una mujer invisible quien lo vio primero. Guarden este nombre, Clara. Cámaras dispararon, micrófonos se alzaron, los titulares ya nacían allí, entre flashes y voces apresuradas. Pero antes de que Clara pudiera sentir orgullo alguno, volvió a escucharse. Un crujido. Todos miraron hacia arriba, por reflejo. El candelabro, ahora asegurado en su cuna de bases y cintas, gimió bajo. No iba a caer, no ya, pero recordaba a todos que la noche aún no había terminado. Es solo el peso ajustándose, dijo Vitaly, tranquilo. Está seguro, pero que sirva de recuerdo. No existe lujo eterno cuando la base está podrida. El millonario puso la mano sobre el hombro de Clara. Hoy salvaste más que un salón, salvaste una verdad. Clara, todavía incrédula, murmuró. Solo hice lo que siempre hice. Limpié lo que estaba sucio. No, corrigió él. Mostraste que no eras tú la invisible. Era la suciedad que intentaba esconderse. Los aplausos regresaron, más fuertes, más sinceros. El salón entero, que antes se burlaba, ahora se erguía ante ella. Algunos lloraban discretamente. Otros la miraban con respeto recién nacido. El inversor extranjero levantó su copa. Brindemos no al oro, no al cristal, sino al coraje que sostuvo todo. El brindis resonó al unísono. En la esquina, Elena y Gustavo eran escoltados. El hombre del gorro ya estaba en manos de la policía. Y Clara, por primera vez, no sostenía escoba, ni trapo, ni silencio. Sostenía la verdad. Pero la noche aún guardaba una última lección, porque cuando los reporteros la rodearon, micrófonos en la boca, preguntas afiladas, ella solo dijo, «Me llamo Clara, yo limpio el suelo». Y hoy descubrí que limpiar el suelo también es mantener el techo en pie. El salón estalló en aplausos, y en ese instante el poder cambió de dueño. Las palmas aún resonaban cuando Clara sintió el cuerpo estremecerse. No era cansancio físico, era el peso de una vida entera siendo vista de repente por ojos que siempre fingieron no verla. Respiró hondo. El salón, antes tan hostil, ahora aplaudía su nombre, pero en el fondo sabía, no eran los vestidos brillantes ni las copas alzadas lo que importaba.
Importaba lo que había aprendido esa noche y lo que cada persona presente jamás podría olvidar. El millonario levantó la mano, pidiendo silencio. Esta noche, dijo, no termina con música ni con brindis. Termina con una verdad simple. Todos aquí estaban a salvo porque alguien, a quien ustedes ignoraban, decidió mirar. El reportero más audaz, micrófono en mano, avanzó. Señor, ¿eso significa que la responsabilidad de la fiesta estaba en manos de una empleada de limpieza? No, respondió el anfitrión. La responsabilidad estaba en manos de todos, pero solo una tuvo el valor de asumirla. Clara sintió los ojos humedecerse. Quiso retroceder, pero no había dónde. Entonces habló. Su voz, antes tímida, resonó en el salón como si hubiera sido guardada toda la vida para ese momento. Ustedes me vieron barrer el suelo y pensaron que era solo eso, pero cada rincón que limpio me enseña a ver grietas. Cada polvo que retiro me muestra lo que estaba escondido. No soy ingeniera, no soy millonaria, pero aprendí a observar. Y observar, hoy, los salvó a todos ustedes. Un silencio reverente tomó el aire. Nadie se atrevió a reír, nadie a burlarse. Incluso los celulares bajaron, como si grabar fuera profanar. La florista, aún emocionada, salió de detrás de la cortina con lágrimas en los ojos. Yo también vi cosas, pero no hablé, porque pensé que mi voz no importaba, pero ella me mostró que sí importa. Clara la abrazó. Siempre importa, solo falta el valor de usarla. El inversor extranjero, hombre acostumbrado a ver miles de millones cambiar de manos, inclinó la cabeza hacia Clara. Quien logra transformar miedo en claridad merece más que respeto, merece confianza. Y fue entonces cuando el millonario anunció con voz firme: Clara ya no es solo empleada de esta casa. A partir de hoy será consultora de seguridad en todos los eventos que organicemos, y si acepta tendrá mi contrato personal, porque los ojos que salvan valen más que el oro que adorna. El salón estalló en aplausos de pie. Gustavo, esposado, gritó: «Ella no es más que una limpiadora. No tiene diploma, no tiene...». Un guardia lo arrastró hacia afuera, pero Clara no se inmutó. Solo respondió, serena: «Y, aún sin diploma, salvé la vida que tu diploma no habría protegido». La mujer del perfume, ya escoltada, bajó los ojos. El orgullo que la sostenía se había convertido en vergüenza. Aquella noche marcaba el fin de su influencia. Mientras tanto, los invitados, antes arrogantes, se acercaban a Clara en una fila casi tímida. Algunos pedían perdón, otros agradecían, otros solo le estrechaban la mano. Cada gesto valía más que el lujo a su alrededor. La orquesta volvió a tocar, pero ya no era música de fiesta. Era melodía suave, casi oración. El candelabro, ahora reposando en su cuna improvisada, parecía símbolo de algo mayor, la soberbia que había bajado al suelo, obligada a inclinarse. Clara caminó hacia él, pasó la mano sobre los cristales, como quien consuela a un niño asustado. «No caíste», murmuró, «y por eso todos entendieron lo que necesitaban». El millonario se acercó. «¿Qué aprendiste hoy, Clara?» Ella sonrió levemente. «Que nadie es invisible cuando decide mirar, y que, a veces, quien limpia el suelo es justamente quien sostiene el techo». Él asintió. «¿Y qué crees que aprendieron los demás?» Clara miró a los invitados, ahora más humanos, menos imponentes. Que el respeto no se mide por el zapato que llevas, sino por el peso que soportas. La florista completó en voz baja. Y que la arrogancia siempre se quiebra, tarde o temprano. Las cámaras captaron cada palabra. Al día siguiente, los titulares dirían: «Limpiadora salva fiesta millonaria y expone sabotaje». El lujo dependió de ojos invisibles. Clara, la heroína improbable. Pero para Clara no importaba. Lo que importaba era saber que esa noche había vencido no solo al peligro, sino también a las humillaciones de toda una vida. Los invitados comenzaron a retirarse, en silencio respetuoso. Algunos miraban al candelabro como quien mira un espejo. Otros
a Clara como quien descubre una nueva forma de grandeza. Al final, solo quedaron los guardias Vitali, la florista, el millonario y Clara. Ella se quitó los guantes, los colocó sobre la mesa y dijo: «Ahora puedo volver a mi trabajo». El millonario sonrió. «Tu trabajo ha cambiado. Ya no eres solo quien limpia, eres quien ve». Clara miró el candelabro por última vez. El brillo de los cristales reflejaba su rostro cansado, pero sereno. Por primera vez, no se sintió pequeña frente a aquel lujo. Se sintió más grande. Mientras dejaba el salón, escuchó detrás de sí las últimas palabras del millonario, casi como una promesa. Hoy, todos descubrieron que el verdadero lujo no es el oro, ni el cristal, ni la fiesta. Es el coraje que sostiene lo que importa. Y Clara salió en silencio, llevando consigo la lección grabada en la piel, que hasta la más invisible de las manos puede cambiar el destino de un imperio. Y ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Clara, ¿habrías tenido el mismo valor de enfrentar todas las miradas de desprecio para salvar aquella noche? Déjame tu respuesta en los comentarios. Voy a leer cada uno de ellos. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video para que más personas conozcan esta historia.